estar con el pelón. Es un honor estar con el pelón. Es un honor estar con el pelón. Ya. Fuchi, caca, son las mañaneras. Y un pueblo tan chingón no está pa' precis como tú. Pa' precis como tú. No sabes gobernar y por eso estás con tu doble moral y lo del bienestar. ¿Pero algo que hayan hecho bien? No, nada. Y reto a alguien que me diga que han hecho bien en economía, en educación, en las relaciones exteriores, en infraestructura. A ver, díganme algo. El raciocinio. Ese es el instrumento. Ese es lo que le teme el bulto. Ah, cabrón, puso una bomba en el PRI y ahora se inscribió en el PRI. Bueno. ¿Qué te hizo inscribirte en el PRI? ¿Qué me hizo? Bajar al emparrillado. Yo desde un principio... O sea, ¿tú eras de los que ama, Mao? ¿Qué pasó? A veces, dijo aquel, ¿no? Cuando se presta la ocasión, Exacto, digo, no. Sí. Miren este. No, en serio, miren este pinche vestido. O sea, no mames. La pinche bruja del 71 se queda pendeja. ¿Quién chingados le diseña los vestidos a esta mujer, eh? ¿Cómo se llama el pinche espermatozoide largo que se pone unos pinches gorras espantosas? No, el espermatozoide es ese, cabrón. De los 4 accidentes fatales, 3 han sido en la administración de Claudia. ¡3! Aquí no le puede echar la culpa al puto tiempo neoliberal, ni a Ciro, ni a Krause, ni a Loret, ni a su puta madre. Atypical TV, al servicio de la comunidad. Se buscan los huevos del rector de la UNAM, Enrique Graue. La última vez que se le vieron fue cuando solicitó a la Junta de Gobierno de la universidad la remoción del doctor Iván Ruiz García como director del Instituto de Investigaciones Estéticas por declarar que el feminicidio es un acto de amor. A pesar de ser un reconocido oftalmólogo, no se ha dado cuenta de su ceguera en el caso de Yasmín Esquivel. Comenzamos. Es un honor estar con el pelón. Es un honor estar con el pelón. Es un honor estar con el pelón. Ya, hombre, ya que me sonrojo, ya. Ya. Ya sé que es un honor que estén conmigo, hombre. Gracias, bienvenidos al programa número 1 del Pelón en los tiempos de Atypical. Vamos con las noticias. La representante de la belleza mexicana femenina, Laida Sansores, anunció que cuando muera, quiere donar su cuerpo a la ciencia. Ficción. Y mientras está viva, sacará a la venta una muñeca de plástico de ella misma, con sus mismas facciones. Pero la verdadera noticia es que la muñeca va a estar hecha del mismo plástico del que está hecha la cara de Laida Sansores. Ay. Nos quejamos de la Guardia Nacional en el metro y ya se nos olvidó la genial idea que tuvo hace unos años Miguel Ángel Mancera. ¿Sí se acuerdan? Sí. Bueno, ante la ola de acosos en aquel entonces que sufrieron las mujeres en el metro, empezaron a repartir silbatos rosas para que en caso de emergencia las mujeres las usaran. O sea, a ver. O sea, supongo que en el momento en el que la policía escuchara ese llamado de auxilio, se iban a teletransportar para evitar una violación, ¿no? O sea, si en este pinche país llega más rápido Domino's Pizza que la pinche policía. A ver, tú imagínate, mujer que me estás viendo, que 5 pinches gorilas te tienen acorralada. O sea, ya no tienes escapatoria. Bueno, los cabrones están viscos de cómo te les antojas. Salivan, les caen gotitas de baba de los pinches... O sea, perdón. Cuando te están acosando, lo último que quieres meterte en la boca es un pito. Repudia a México que Yasmín Esquivel no renuncie, pero no tanto como repudia que Garibaldi se siga reuniendo cada año. Ay, sí, eso no, please. Avatar es una copia idéntica de la primer película y aún así es más original que la tesis de Yasmín Esquivel. Más de 6,000 elementos de la Guardia Nacional están cuidando las estaciones del metro. Al parecer, el trabajo del gobierno no es acabar con la inseguridad, sino preservarla.
Claudia Sheinbaum declaró que si no tomamos en cuenta todos los asesinatos, los asaltos con violencia y los secuestros, tenemos la tasa más baja de criminalidad en todo el planeta. Andrés Manuel se cree Jesucristo. Eso lo sabemos todos. Y debo aceptar que es verdad. Todo, absolutamente todo lo que explica, lo explica con parábolas. Cada vez que abre la boca, él de verdad cree que nos está dando una enseñanza moral. Como la vez que desde lo más profundo de su corazón dijo, ¡Fuchi, caca! No, a ver, piénsenlo. Es gracias a Peña Nieto que Morena lleva más de 4 años en el poder. Así es que, por favor, ya dejen de decir que nunca logró nada. Después de una pequeña marcha en donde gays y lesbianas se manifestaron exigiendo su derecho a casarse, la inteligentísima secretaria de Educación Pública dijo, ¿cómo? ¿Ahora los gays y las lesbianas se quieren casar entre ellos? Vean nada más, por favor, la cara que tiene. ¿A poco no tiene cara de saberlo absolutamente todo? Miren esa cara. ¿Qué estará pensando? ¿Por dónde le entra el agua a los cocos? ¿Realmente qué estaba tratando de hacer la persona que ordeñó a una vaca por primera vez en la historia de la humanidad? Que eso yo también me lo pregunto, ¿eh? O sea, ves una vaca, no sabes que da leche, le ves las ubres y puta, no sabes cómo se me antoja jalarlas a ver qué pasa. Vean esa cara, vean esa cara. ¿Una mariposa recuerda su vida de cuando era oruga? Si tomas la decisión de ser indeciso, ¿lo eres o no lo eres? ¿Por qué en la última cena todos se sentaron del otro lado de la mesa? Hijo, qué mujer, de verdad. El hecho de que yo esté aquí en Atypical TV no significa que no vaya a decir lo que pienso en contra de muchos representantes de la oposición, ¿eh? Y de algunos expresidentes y exsecretarios. Mire, por ejemplo, desde que fueron candidatos, Vicente Fox y Felipe Calderón, yo siempre supe que eran unos hijos de la... ¿Y Carlos Salinas de Gortari? ¿Cómo? Salinas de Gortari es un... Bueno, es más. Somos los primeros en sabernos burlar de este canal de YouTube y de Facebook. A ver. ¿No me creen? ¿No me creen? ¡Ey! Tengo la libertad de decir cosas peores de las que ha dicho López Obrador sobre Carlos Alasraqui. Paren oreja. Alasraqui no solo es... sino que además es un... Ay, bueno, como todos ya lo saben, la reforma electoral de López Obrador no pasó. Yo también te amo. Yo también. Como todos ya lo saben, la reforma electoral de López Obrador no pasó. Fuentes cercanas al presidente dijeron que mantuvo la calma porque se le hizo costumbre oír las palabras "no pasó" durante los 14 años en que se tardó en acabar su carrera en la UNAM. Bueno, dicen los que saben que todo late night debe de tener una lista. Algunos dicen 5 puntos, 10 puntos, ¿no? 15 puntos. Hoy, como es el estreno, vamos a decir una lista de los 20 puntos para saber que no eres fifí o de sangre azul. ¡Ya quiero saber! Número 1. Si vas a las fiestas familiares a ligar. Así es mi tío. Número 2. Si te ríes cada vez que oyes las palabras vernáculo, envergadura y expedito. Yo sí me río con la palabra expedito. Si a todas las bebidas alcohólicas las llamas vino. ¡Qué oso! Si en un solo eructo puedes decir tu nombre y apellidos al mismo tiempo. Si te depilas las cejas. ¡Ey! Esto nada más aplica para hombres. John de Luisa. No es nada personal contigo, ¿eh? Nada personal. Porque las tiene depiladas John de Luisa, ¿no? Así es de toda la vida. Es neta que así las tiene. Así. Nació. Ok. En draga. Y lo mal que maneja el fútbol también es así o es por las cejas. Natural. ¿También es natural? Ok. 6. Si a tu perro lo tienes viviendo en la azotea. Pobrecito. No, eso no. 7. Si te dicen que organices un juego para que juegue toda la familia y organizas un incesto. 8. Si eres el presidente de la República y le dices al presidente de otro país,
Nomás comes y te vas. Eso no pasaría en México, ¿no? Nunca, jamás. 9. Si tu foto ha salido en el recuadro del empleado del mes. ¡Ey! 1000 puntos extra si ha salido más de una vez. 5000 puntos extra si ha salido en más de una sucursal. 10,000 puntos extra si por eso te ascendieron a gerente. 100,000 puntos extra si como gerente escoges como empleado del mes a la más buena porque crees que va a aflojar. ¿No sirve? 1,000,000 de puntos extra si usas el término va a aflojar. 10. Si crees que el café con aroma de mujer huele a mariscos. 11. Si guardas papel de baño en la guantera del coche, pues para lo que se ofrezca. Por si las dudas. Hijo, ¿cómo me identifico, carajo? O sea, que no soy fifí. 12. Si dices, ando como burro en primavera para denotar la elevación de tu líbido. 13. Si haces sonido de beso cada vez que alguien se agacha. 5,000 puntos extra si te lo hacen y respondes, órale, aquí está tu Tampax. 14. Si fajas en la alberca del hotel. Sí lo he hecho. 15. Si cuando alguien está fajando, dices, órale, chiflando y aplaudiendo. Atáscate que hay lodo. Clásico. Oh, guácala, qué rico. 16. Si usas el término fajar. ¿Quién chingados dice fajar en esta época? No, se entiende, pero ya nadie lo usa. Sí, ustedes fajan. Ta madre, no sé. Carajo, estoy con pura mascota del bienestar. 17. Si basas tu opinión de los problemas sociales en lo expuesto en La Rosa de Guadalupe, lo que callamos las mujeres, a cada quien su santo o mujeres asesinas. 100,000 puntos extra si enviaste tu caso a uno de estos programas. 1,000,000 de puntos extra si tu caso fue elegido y salió al aire. 5 millones de puntos extra si salió Laura Bozzo. Me muero, me muero. Premio mayor. Ay. 18. Si grabaste en una penca de un maguey su nombre. Juntito al mío. Juntito al tuyo. Entrelazados. Entrelazados. Aquí tenemos a una no fifí. 19. Si crees que los juegos sexuales preliminares consisten en rogarle durante 2 horas a una mujer para tener sexo. Sí. Varios lo aplican. 20. Si te metes a la alberca con playera, 1,000 puntos extra si es de esas playeras de los Looney Tunes. 5,000 puntos extra si los Looney Tunes están vestidos de cholos. 10,000 puntos extra si Bugs Bunny está de color verde. Y nomás déjenme agregar un número 21. Sí. Otro. Es un honor. Eso. Enamórenme. Es un honor estar con el pelón. Hazle un hijo, pelón. A mí hazme 2. A mí 3. No, bueno, espérense, tengo la vasectomía, calma. Y el último sería, si vas en la secundaria y te dejas el bigote. Y sí, ese es completamente mío. Oigan, a mí me daba miedo rasurarme. Bueno, vamos a un corte rápido y regresamos con la entrevista. El primer invitado que tengo aquí en El Pelón en los tiempos de Atypical es un hombre que conocí en el 2008. En la época en la que Grupo Imagen todavía estaba en pañales, estaban empezando, se llamaban Cadena 3. Y ahí conocí a esta mente brillante, un hombre culto, un hombre sarcástico, un hombre cáustico, un hombre que habla demasiado español y con el que me fascina dialogar. Don Ángel Verdugo, muchas gracias por venir de padrino a este primer programa. Encantado de verte porque hace años no nos veíamos. Dicen que más vale suerte que dinero. El que me hayas invitado, esto para mí es un honor para mí y es una un honor. suerte. Por favor.
Ay, hace tiempo que no te veía. Hace ya, mejor no hablemos de años. No, bueno, lo que pasa es que la gente no sabe que nos hicimos buenos amigos. Efectivamente. Te invitaba yo a mis funciones del Pelón en sus tiempos de cólera. Así es, no. A cada estreno y ahí estábamos. Placa, tú estabas ahí con tu mujer. Con mi mujer. Ahí estábamos. Mándale un saludo de mi parte. Por supuesto. Pero además debo decirte, perdón que te interrumpa, que el afecto no solo es mío, sino de la familia completa. Mi hija, mi esposa, mi nieto, están con el Pelón Gómez. Gracias. Vamos a empezar tranquilito, muy fácil, con una pregunta sencillita que sé que vas a responder muy elaboradamente. ¿Qué chingados nos pasó, Ángel? Bien. ¿Por qué llegamos a este momento? Muy bien. ¿Qué nos pasó? En la política o en el desarrollo de las sociedades no hay generación espontánea. Son procesos que en determinado momento estalla el conflicto o se corona con el éxito un proceso que empezó hace 10 o 20 años. En el caso de México es imposible explicar o empezar a explicar lo que estamos padeciendo si no nos vamos a más o menos analizar o conocer la historia ideológica de este país desde el sexenio de Lázaro Cárdenas. Muy bien. Ahí es donde empieza esa manipulación y cooptación perversa del ciudadano. ¿Cómo? ¿A poco nos manipulan? Bueno, pero tantito diría el clásico. Okay. ¿Qué es lo que sucede ahí? El general Cárdenas, con esa visión, vamos a decir, perversa es el adjetivo quizá correcto. Que en mi caso, o sea, yo crecí en mi casa. En mi casa crecí con 2 mandamientos, de mi abuela Ana y de mi abuelo Pepe. El general, el Tata Cárdenas era lo máximo porque los recibió claro, en el exilio español. En uno de los tantos barcos que llegaron a Coatzacoalcos. Y no le puedes ir al Real Madrid porque ese es el equipo de Franco. Entonces yo así crecí. Muy bien. Oigo que es perverso y digo, chinga. Ahí te va. A ver. El general Cárdenas es uno de los grandes héroes, si no es que el héroe más grande del México moderno. Evidentemente la narrativa oficial se ha encargado de engrandecer a una figura que era limitado intelectualmente, no voy a decir el adjetivo ese muy sonoro, eufónico, pero era limitado intelectualmente y por eso hablaba poco. Para no meterse en problemas, qué bueno. Exactamente. Ojalá todos los políticos fueran así. ¿Y por qué no lo imita López Obrador? Ya sabes quién, ¿verdad? Bueno, entonces ese instrumento de cooptación y manipulación del nacionalismo revolucionario es la obra cumbre de Lázaro Cárdenas. Los siguientes gobiernos, desde el general Manuel Ávila Camacho a lejos de renegar de ese instrumento perverso y combatirlo con argumentos, con elementos en el terreno político ideológico, vieron la utilidad que tenía para manipular al ciudadano. ¿De qué manera manipulaban en esa época? Por ejemplo... Digo, entiendo que la educación nunca fue prioridad para ellos y no les importó. Lo que pasa es que sí fue prioridad utilizar ese ejército de educadores para la causa. Sí, claro, para lo que les convenía a ellos. Los maestros rurales fueron el instrumento político electoral de los regímenes revolucionarios o post-revolucionarios. Quien organizaba la casilla en un pequeño pueblo eran los maestros. Eran el elemento fundamental y cuando se funda el CENTE, allá creo que es el 46 o 48, cuando se funda el CENTE, se crea más que como sindicato, se crea como instrumento para el dominio político electoral del Estado mexicano. Y fue increíblemente eficiente. Por eso el amaciato entre el CENTE y el PRI. Efectivamente, así es. Y más que el PRI, el Estado mexicano. Porque ese amaciato, esa relación de prebendas, de canonjías, de privilegios, de apoyos, de posiciones en el Ejecutivo, en el Legislativo, se debía a la eficacia de ese control. Pero viene la época moderna, derrotan el PRI, etcétera, etcétera. Pero ese ciudadano que empezamos a formar a partir del 38, 39, vamos a ponerlo de esa manera. Que es más o menos la edad de los papás de mi generación. Efectivamente, así es. Eso genera un ciudadano que no es ciudadano, que está más cerca del siervo
Siervo con S, porque algunos morenistas lo ponen pusieron con C. con C, ¿verdad? Pues digo, ni modo, ¿no? Por animales. Así es. Claro. Como dijo un amigo, es que estudiaron en la primaria niño artillero. Dice, no, bueno. Entonces, está más cerca de la servidumbre que de la ciudadanía. Ciudadanía no como conjunto de ciudadanos, sino como la cualidad de ser ciudadano. Agachón, no critica, es paciente. ¿Por qué? Porque le enseñaron a cosas tan sencillas como esta. Espérate, te va a tocar. Este gobierno te va a dar la tierra o ya te dio la tierra, pero vamos a conformar un banco para que te dé crédito y para que te apoye. Y ya viene la escuela. O sea, ya viene esto. era una adaptación de una de las tiendas de raya. Efectivamente. Con lo que estaban hablando. Así es. Y era una copia de lo que hacía Stalin en la Unión Soviética, guardando las debidas diferencias en tiempo, espacio, lugar, etcétera. Pero era el instrumento de cooptación, los maestros por un lado, algunos empresarios pequeños y micros que les daban, por ejemplo, cuando se fundan las cooperativas de transporte, por ejemplo, había un lema que decía, hombre camión. Entonces se apoyaba a un individuo y le daban un crédito para tener su camión. Cuando, si eso lo mantiene 60 o 70 años después, es lo más ineficiente que puede haber. Cuando viene la apertura, tienes empresas de transporte de carga, por ejemplo, que tienen 1,500, 2,000 trailers. Pero de pronto esa perversidad de la que hablas que tenía el general Lázaro Cárdenas fue evolucionando y llegamos a 1964. Correcto. Cuando entra el presidente Díaz Ordaz. Y esto toma unos niveles... Cuidado ahí, nada más. Mira, si quitamos el nombre de Gustavo Díaz Ordaz y ponemos X, Y y Z, nombre X y apellidos Y y Z, y analizamos ese sexenio desde el punto de vista económico, vamos a encontrar un crecimiento importante de la economía, vamos a encontrar crecimientos reales de los salarios, vamos a encontrar un manejo ortodoxo de la economía, con una deuda externa que entrega él al siguiente presidente, que fue el presidente Echeverría, con un endeudamiento total en el deuda externa de $5,000 millones, que era nada para el país. O sea, le quitamos el nombre de Díaz Ordaz y suena todo muy bien. Así es, excepto, excepto el manejo del movimiento estudiantil. A eso iba yo. ¿Qué pasa ahí? Que es donde tú eres un protagonista importante. Efectivamente. Bueno, si en ese momento Díaz Ordaz, evidentemente esto de, es que si hubiera dicho no. Sí, no. Si era el manejo, lo que tenía que haber hecho. Así es. A ver, señores, ¿qué quieren ustedes? Y habría sido fácil negociar, decir queremos esto, que desaparezcan los granaderos, que desaparezcan los granaderos, que liberen los presos políticos, liberen a Demetrio Vallejo y a Valentín Campa. Si te hubieran hablado a ti, tú que en ese momento eras... No. En ese momento, qué bueno que haces esa pregunta. ¿Qué hubiera pasado si te hablan a ti para que negociaran contigo? Te voy a decir por qué no me habrían hablado. El movimiento del 68, una de sus limitaciones era la falta de experiencia para un movimiento de esa magnitud. ¿Por qué razón, Héctor? Y esto es algo que no se ha dicho, quizá por temor o por lo que quieras. Pero aquí tienes toda la libertad. Bueno, dilo. de acuerdo, por supuesto. Que además mira, me va a educar. Bueno, mira, México, desde los principios de los 40 al 67-68, nunca había tenido un golpe de Estado. Ajá. Nunca. La intentona del general Zedillo, de Saturnino Zedillo, la acabó Cárdenas, pero así. Y de ahí fue paz. Las elecciones sucedían en paz, con algunos incidentes por ahí, ilegalmente, de acuerdo a la formalidad, y eso era motivo de orgullo para esa clase política, frente a una América Latina con cuartelazos, azonadas, conflictos de todo tipo. Sí, ahí México todavía no había caído en lo que había caído gran parte de Latinoamérica. De la América Latina. Sí, sí. Entonces, era el motivo de orgullo de eso. ¿Y qué sucede con un gobernante autoritario de la vieja escuela como era Gustavo Díaz Ordaz? El 65, cuando fue el movimiento médico y que hubo aquella manifestación, una caminata del Monumento a la Revolución, y que se plantaron los médicos residentes en la Plaza de la Constitución, bien formaditos y todo,
y lo que pedían era una audiencia con el presidente. Entonces escogieron, no me acuerdo si a 8 o 10, y subieron. Y esa gente albergó la esperanza de que ahí se iba a resolver el conflicto. Y lo que obtuvieron fue una regañada, como si fueran niños de pecho o niños de 2, 3 años. Su obligación es esta, hay que estudiar porque el Estado mexicano los apoya, y les puso una recia y vámonos. Entonces, ese era Díaz Ordaz. Okay. Ese era Díaz Ordaz. Entonces, ¿qué pasa en 68? Espavientos tiranos. Pero mucho, pero mucho. ¿Por qué? Porque era la vieja escuela de un político que venía de una sociedad como la sociedad poblana y de un ambiente donde había partido único. Claro, casi único. Pero además no estaba acostumbrado al diálogo. Exactamente. Ni la clase política estaba acostumbrada a dialogar. Ajá. En esas condiciones, ¿qué es lo que sucede? Viene el 68, comienza el movimiento, y ya para ese entonces Díaz Ordaz estaba muy enfermo, tenía un problema en la retina, un desprendimiento de retina, y de alguna manera había descargado algunas responsabilidades en 2 contendientes. En su secretario de Gobernación, que era De Echeverría. Gobernación, y en el jefe del Departamento Central, que era el general y licenciado Alfonso Corona del Rosal. Que ese es el puesto que hoy tiene Claudia Sheinbaum. ¿Sí? Dijéramos, yo diría respeto para Corona del Rosal. No, a lo que me refiero es el mismo puesto. Es el mismo puesto, ¿no? Pero en aquellos años era regencia, es decir, lo designaba el presidente. Y había por allá un caballo negro, que ni era ni caballo ni era negro, Martínez Manatú, que tenía a los intelectuales, entre comillas, fundamentalmente ese grupo de personas de la Facultad de Ciencias Políticas y qué Sociales. hubiera pasado si tú hubieras hablado? Entonces, si a mí no me habrían hablado, ¿por qué? Porque el Consejo Nacional de Huelga tenía una cosa que se llamaba Comité Coordinador. Éramos 11 personas. Y ahí sobresalía una persona que era Raúl Álvarez Garín, que en paz descanse, que era, vamos a decir, el más experimentado. Y por otro lado estaban gente que decía que la guerrilla y nos vamos a ir a la sierra y lo que quieras, pero no había experiencia para encabezar un movimiento de esa magnitud. Yo en ese entonces era el camarada más fiel y seguidor de Raúl Álvarez, es decir, con él me formo yo. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Nosotros cometimos errores graves que deben decirse aquí. El 27 de agosto, por ejemplo, nosotros acordamos en la Asamblea del Consejo Nacional de Huelga que se quedara un plantón ahí en el Zócalo. El 27 de agosto, que es la peor barbaridad política. Hablábamos de diálogo público, ¿te acuerdas? Así que en Bellas Artes, para que la televisión y la radio... Las negociaciones políticas no se hacen a la luz del día. Sí, no, son discretas. ¿Por qué? Pues porque tú me das, yo te doy. Uno tiene que ceder, el otro también. Efectivamente. Ñeramente, entonces, tú me la metes tantito, yo también a ti. Bueno, de acuerdo, así, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Ahí se había reflejado la inexperiencia. Ahí se reflejó la inexperiencia, la ilusión, la frivolidad, vamos a decir. De ustedes y también del gobierno también. ¿Por qué? Porque el gobierno no estaba acostumbrado a tratar con un movimiento estudiantil que duró 4 meses. Todo agosto, todo septiembre, todo octubre y todo noviembre. El movimiento estudiantil más largo de la historia hasta ese momento. ¿Qué tanta influencia tenían ustedes de lo que estaba pasando en París, por ejemplo? No, muy poco, no. En primer lugar, digo, y quizá esto que voy a decir es una exageración, pero ¿cuántos sabían dónde estaba París? No sé, pero el famoso prohibido prohibir, ¿no lo tomaron también como una especie de bandera? No, mira. El movimiento estudiantil, y aunque se enojen los universitarios... Tú suelta la neta. Un 60 o 70% del peso en la organización, la logística, captar recursos fue del Politécnico. El Politécnico en aquel entonces su población era clase media un poco y clase media baja. Hijos de trabajadores, de obreros, de campesinos o agricultores pequeños que tenían como objetivo terminar la carrera a la brevedad posible para ayudar a sus familias. En la universidad
es donde estaban las carreras de humanidades, cosa que el Poli en aquel entonces, es sociología, filosofía, etcétera, etcétera. Entonces, la diferencia Facultad de Derecho, de derecho, ¿verdad? Entonces, los politécnicos éramos más pragmáticos y eso nos permitió, con la conducción de Raúl Álvarez y gente de la Escuela de Economía, como Sócrates, Amado Campos Lemus, y alguien del ESIME, por ejemplo, Mastache, que todavía está activo ahí, y algunas personas de la Facultad de Ciencias de la universidad. Gilberto Guevara Niebla, que todavía vive, ahí está Gilberto, estudioso de la educación, y Marcelino Perello Valls. Y es muy curioso que las dos escuelas principales que hayan conducido el movimiento estudiantil hayan sido escuelas de ciencias. La Escuela Superior de Física y Matemáticas y la Facultad de Ciencias. Y tú siendo un matemático. Así es. O sea, que los grillos, ese fue el primer triunfo, vamos a decir, del 68, donde los grillos fueron prácticamente hechos a un lado. ¿Qué fue el error de ustedes y el error de Díaz Ordaz, el error del gobierno? El error primero nuestro fue producto de la inexperiencia. Segundo, quizá la frivolidad no sea lo correcto, pero de esa ingenuidad, pues. Si ahorita nos trasladáramos tú y yo a una reunión, a una asamblea del Consejo Nacional de Huelga, y escucharas la intervención de un Romeo González Medrano, si lo está viendo esto, perdóname Romeo, pero es cierto esto, donde se aventaba unos rollos de 30, 40 minutos. La lucha entre los sectores golpistas y contragolpistas del Estado mexicano y las pugnas interburguesas y los del Poli, decíamos, ¿qué está diciendo este? Teníamos que callarlo a Romeo. Ese era el discurso, vamos a decir. Porque ese discurso, mencionas la palabra golpista y me suena completamente moderno. Así es, pero ese era el discurso por las lecturas teóricas, cosa que en el Politécnico, decir, oye, a mí háblame de fuerzas, de vectores, de gravitacional o de, cuando menos ya de jodidos, de teoría de conjuntos, para que le entienda, ¿verdad? Entonces, ahí había una ingenuidad que se expresaba de esta manera. Es que estamos haciendo la revolución. O sea, ellos pensaban que este movimiento era una gran revolución. Efectivamente. Pero también suena muy actual, porque eso de la revolución de las conciencias. Bueno, pero eso es creo que esto es más baratija. Allá tuvo un efecto negativo. ¿Por qué? Porque no había cuadros políticos jóvenes, sea que estuvieran en un grupo de estudios en la universidad o en una sociedad de alumnos o en una célula del Partido Comunista en la universidad o en el Politécnico, eran gente muy joven, gente que textos mal procesados, por ejemplo, de los clásicos del marxismo o algunos manuales que había en aquel entonces de divulgación. Había un libro que se llama Principios Elementales de Filosofía, el Politzer. Tú lo leías y en la página 15 ya llegaste tú a todo lo que necesitabas del libro y veías a uno agnóstico, idealista, materialista, y decías, ese era el nivel. Me hablabas empezando con lo del general Cárdenas y cómo fue que empezaron a reprimir al ciudadano. Al ciudadano. ¿No? Pero viene esta gran matanza en Tlatelolco. La represión del ciudadano ha existido siempre del Estado mexicano a grupos que se querían rebelar. El más sonado fue el movimiento de ferrocarrileros, que encabezaban Demetrio Vallejo y Campa, y por eso estaban presos. Segundo, estamos hablando del movimiento del magisterio, encabezado por Otón Salazar, el movimiento revolucionario del magisterio. Muy bien, pero luego viene el movimiento de los médicos, el 65. Universidades en huelga y que fueron tomadas por el ejército. La Universidad de Sonora, la Universidad Nicolaita, etcétera. Decían en aquel entonces que el general Hernández Toledo era el general más culto, más preparado, porque había tomado como 6 o 7 universidades. Ese era el chiste que se contaba. Sí. Había entrado a tantas universidades. Entonces, esos estudiantes que de repente nos vimos encabezando un movimiento que no teníamos la menor idea que iba a surgir. Y te describo una asamblea del Consejo Nacional de Huelga. Convocábamos a las 10 de la noche.
empezábamos a las 2 de la mañana. A las 4 de la mañana, cuando ya casi la gente estaba durmiendo, a ver, señores, qué acciones concretas, vámonos, órale. Así, esas eran las sesiones del Consejo Nacional de Un tanto improvisadas. Totalmente, y era ahí cada quien se aventaba sus choros mareadores. Pero además, siendo lo que tú decías, que los hombres de ciencias eran los que llevaban la batuta. La cosa práctica, así obviamente. es. Pero al mismo tiempo tenías tú a miles de brigadas que salían 3 muchachos o 4 o 5 con sus botes a recorrer toda la Ciudad de México, los mercados públicos, subirse a los camiones donde obteníamos dinero para financiar los desplegados, por ejemplo. Es decir, estaba aquí el consejo, disque grupo dirigente. No, en realidad fue un movimiento de un altísimo nivel de espontaneidad. Pero llega el 27 de agosto con el plantón y que nos desalojan. Y en ese momento nosotros debimos haber entendido que el Estado mexicano no jugaba al Estado, sino que iba a utilizar su fuerza si tú no reculabas, o al menos reculabas 2 o 3 semanas para que se llevara a cabo algo que era importante en ese momento para el Estado mexicano. Los Juegos Olímpicos, que además, curiosamente, que yo sepa, son los únicos que no se han celebrado en verano, ¿no? Fueron en octubre. Bueno, muy bien. Entonces, nos vamos acercando y después del 27 de agosto hacemos otra manifestación, la silenciosa, que llega el 13 de septiembre al Zócalo. Y entonces dicen, bueno, estos no entienden. Estoy un poco poniéndome como abogado del diablo. Pero luego, cuando el 18 toman Ciudad Universitaria, empezamos a recorrer la ciudad y empezamos, los granaderos los traíamos pobres, porque es gente humilde en aquel entonces los granaderos. Y en ese momento, el 25 miércoles de septiembre, hacemos un mitin en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas. Y empieza la gente a juntarse. Y vemos, no, pues esto sigue. Y anunciamos y hacemos otro mitin el 2 de octubre. En ese momento dijo el Estado, a estos hay que pararlos ya. Si no los paro ahorita, una tercera mitin, ya no los puedo controlar. No, y esto se me va a salir de las manos cuando estén todos los ojos internacionales aquí ahí, en esta ciudad. Los 2 polos que estaban luchando por la sucesión, por quedar bien con Díaz Ordaz, dijeron, aquí gano yo la sucesión. Y esa que me hables del regente y del secretario de Gobernación. Así es, pero ahí de Echeverría con el jefe del Estado Mayor, etcétera, y hacen lo que ya sabemos que pasó. Entonces, ¿quién es el perdedor ahí aparentemente? Corona del Rosal. Ahí Echeverría se gana la presidencia. ¿Por qué? Porque Díaz Ordaz, en ese aislamiento en el que estaba, lo considera el más leal, el que le acabó con el movimiento y se pudieron realizar los Juegos. Sí, y año y medio después el Mundial. Bueno, por supuesto. Que entonces, fue su colofón como presidente. Pero acuérdate del silbido y las mentadas de madre. Eso siempre va a ocurrir, ¿no? Pero ahí era más casi obligado, pues. Y él fue. O sea, nada de que manda otro, nada de que vaya Marcelo. Él recibió las mentadas. Así Pero es. aquí hay algo que yo quiero comentar, porque tú hablabas de esta represión. Una vez que ocurre el 2 de octubre, después, unos años después viene el halconazo, tú como ciudadano dices, a ver, ¿cómo puedo vamos yo? A ver, espérame, pero ¿cómo puedo yo manifestarme? ¿Cómo puedo yo reclamar si esto es lo que me puede pasar? O sea, le salió, además, muy bien la estrategia. Pero vamos a ver. Antes quiero mencionar un acto de una represión cobarde que mancha el honor de las Fuerzas Armadas. En 1964 ordena el presidente Adolfo López Mateos, aquel pacifista y que fue y que por acá y para allá, al ejército que vaya una partida militar y asesinen a Rubén Jaramillo, líder campesino en Morelos, a toda su familia, incluyendo a su esposa con un embarazo de 4 meses. Es decir, ese era el nivel que había de riesgo a quien se opusiera al Estado mexicano. Tú te podías... Por supuesto, te podías matar en una pinta. Y toda tu gente morir. Por supuesto, bueno, tranquilamente. Entonces, de pronto ocurre esto. Pero vamos a ver el 10 de junio. Que es diferente. Vámonos al 10 de junio. El 10 de junio es del 71, cuando ya Echeverría es presidente. ¿Y qué sucedió al principio de la campaña? Hubo un momento cuando aquel acto en la Universidad Nicolaita,
donde el famoso minuto de silencio, el ejército protestó, encabezado en ese entonces por el general Marcelino García Barragán, y Díaz Ordaz estuvo a punto de bajar a Echeverría de la candidatura y le ordenó a Martínez Domínguez que le dijera a Echeverría que le bajara, y se acuarteló en el PRI Martínez Domínguez. El que le comunicó esa orden fue Martínez Domínguez, y eso jamás se lo perdonó Echeverría a Martínez Domínguez. Había un odio casi visceral. La jugada del 10 de junio del 71 es la típica jugada del Estado, del hombre fuerte que tiene todos los recursos, y Alfonso Martínez Domínguez cae prácticamente en la trampa. Y sin meter un dedo, los halcones era un grupo que los comandaba un militar, el coronel Díaz Escobar, de tal manera que ¿a quién obedece un militar? Al que está de secretario de la Defensa. En esas condiciones le pusieron la camita, y Martínez Domínguez, como político hecho al viejo estilo de aquí está mi renuncia, la presentó, se la aceptó, pusieron a su cuñado, al regente Sentíes, que fue el que acabó el sexenio. O sea, a los 6 meses... ¿Cuántos años tenías en el 71? En el 78 tenía yo 23 años. En ese entonces, ¿qué sentía un joven con todo un futuro por delante, con lo que estaba ocurriendo con México, sabiendo además de antemano de dónde veníamos, ¿no? O sea, cómo empezó con Lázaro Cárdenas hasta ese momento. Fíjate nomás. Hay que decirlo que yo ya había terminado el 4º año en la escuela. Yo era maestro en la escuela, ya no era estudiante. Pero era medio el casicón, vamos a decir, en la escuela, para decirlo en palabras claras. Muy bien. Entonces, yo tenía un futuro luminoso en la academia. O sea, quizá esté mal que lo diga, yo soy muy bueno para dar clase. O sea, bueno, me gusta, vivo con eso. Bueno, sí, no, en Lecumberri di clases de los 3 años, 10 meses, 4 días, 3 años y 2 meses di clases en Lecumberri. Entonces, me gusta eso. Pero más se te da, hablas muy bien, se te entiende muy bien, es muy claro, muy bien. No se revuelve. Entonces, yo tenía ya un futuro, vamos a decir, definido. Y en ese momento me encuentro yo con algo que se llamaba en ese entonces el pensamiento Mao Zedong, la línea china. No, digo, ahorita nos puede dar risa, pero ubícate en agosto-septiembre del 68. Yo desde un principio... O sea, ¿tú eras de los que ama Mao? ¿Qué pasó? A veces, dijo aquel, ¿no? Cuando se presta la ocasión, digo, no, sí, bien. Sí. Pero pasó, bueno. Entonces te digo, yo no era seguidor del foco guerrillero. Es decir, cuando tú estudias matemáticas o estudias ciencias, aprendes a disectar los problemas. Entonces a mí nunca me convenció el foco guerrillero. Nunca. Me parecía una tontería eso de que un grupo de 10 se van a la sierra y automáticamente los campesinos van a seguirlos. Esto es idílico, decía yo. Entonces yo andaba buscando. Leía esto y que la guerra de la pulga y que esto y el otro, pero no me convencía. Entonces es ahí, principios de agosto, donde encuentro yo el libro rojo. Una persona amiga de Raúl Álvarez me lo regala. Y en ese momento se me abrió este es el camino, la guerra popular, línea de masa, servir al pueblo. Y en ese momento, digo, por aquí es. Termina el 68, el movimiento, el 2 de diciembre. Muy normal en alguien de 21, 22, 23. Así es. Que venía con vocación, vamos. Y que había vivido todo esto que había vivido el país. Exactamente. Que estuve el 2 de octubre en el departamento 615 del edificio Chihuahua toda la noche, etcétera, etcétera. Entonces, en la escuela, el que era mi jefe en el departamento de matemáticas ya me había arreglado la posibilidad de irme al extranjero con mi esposa en aquel entonces, mi primera esposa. Pero luego llega el que era, vamos a decir, el jefe, el líder de esta organización en la que empecé yo a militar. Y después de una plática como de 6 horas, me convenció de que mi camino era servir al pueblo como enseñaba nuestro gran líder, el presidente Mao Zedong. Y ahí dejé todo, pero absolutamente todo, Héctor, nada de voltear para atrás.
4 años después, o 3 años y pico después de haber estado un año en China estudiando la guerra popular, etcétera, me capturan el 20 de mayo de 1972. Y salgo 3 años, 10 meses, 4 días después. Y salgo sin nada, con 2 hijos ya pequeños, habían nacido mientras yo estaba en la cárcel. Uno de ellos acaba de cumplir 50 años, Ángel el mayor, Alvar tiene 48, y tengo una hija menor que es de mi segundo matrimonio y un nieto. Sí, a quienes conozco. A que tú conoces, muy bien. Entonces, Elena se llama y Ángel se llama mi nieto. Entonces, ¿en qué año saliste? el 76, Okay. el 24 de marzo del 76. O sea, ya era el último, ya eran los último últimos año de Echeverría. 9 meses de Echeverría. Ya había tenido... Ya veníamos rumbo a la familia fantástica. Así es. Que además acabaron con todo. Era como un acto de magia. Así es. Entonces, pues dices, ¿qué hay que hacer? Pues hay que trabajar. Pero ya el castigo había sido impuesto. Que muy rebelde y que no sé qué, en el bote todo el sexenio. Faltando 8 o 9 meses, envió él el 25 de marzo, es decir, el otro día que salí, un proyecto, una iniciativa de ley de amnistía. Entonces, el primer considerando decía algo así como, considerando que todos los dirigentes del 68, etcétera, ya están libres, entonces esto para la concordia nacional, etcétera, etcétera, pero yo estaba preso. Entonces, me sueltan el 24 de marzo a las 5 de la tarde para que a las 8 de la noche se envíe y se dé a conocer Urbi et Orbi la iniciativa, y así salí. O sea que si Echeverría se hubiera retrasado hasta septiembre, octubre, esa iniciativa de ley de amnistía, hubiera estado 4 o 5 meses más, ¿verdad? Bueno, ¿y salgo a dónde? La ventaja de estar en la cárcel cuando tú tienes conciencia de por qué llegaste, te sirve para analizar qué has hecho, por qué lo hiciste, qué errores cometiste, qué aciertos. ¿Qué errores cometiste? En primer lugar, la ingenuidad. Que es normal en la edad. Sí, pero mira, también hay errores de inexperiencia. ¿La edad? La edad, que es obvio, pero son errores que te acompañan. Sí, no, por supuesto. Sí. Eso no te exime. No, de acuerdo, pero es normal que ocurra. Te voy a poner un ejemplo y tiene que ver con mi situación actual. La bomba en el PRI. ¿Por qué acompañé yo al jefe de esta organización, al líder? Por disciplina. Así como te lo estoy diciendo, por lealtad. Por disciplina, yo no podía dejarlo ir solo. Y dice, si vas con una bomba y vas y la pones. Es decir, esos son... Yo me di cuenta que era un error quizá en el momento mismo que la estábamos poniendo a las 5 de la mañana. Entonces, eso es, yo agradezco al destino, al azar, que no hubo un solo herido. No, qué bueno. Nadie. Entonces, eso es una especie de descargo, pues. Sí, eso no quiere decir que no haya sido un acto terrorista. Por supuesto, fue una cosa, una irresponsabilidad. Y eso te da una idea. ¿Qué te cambió? O sea, ¿qué me cambió ahí? Que en ese momento dije, esto hay que tomarlo con precaución, estudiarle. Y es cuando yo a los 4 o 5 meses me voy a China a estudiar un año. Estuve en China con una delegación de integrantes de este movimiento y regreso. Y yo no me voy a la academia, no me voy a esto, sino me voy al campo. Sonora, Chihuahua, allá a la sierra, a lo más alto de la Sierra Madre Occidental, a organizar campesinos, tranquilamente, hasta que me agarran el 1972. ¿Por qué? Miguel Nazararo, en aquel entonces director o subdirector de la Federal Seguridad, tenía casi como una jetatura. El único que me falta es Ángel. El único que me falta es Ángel. Y andaba, y me agarraba y todo. Hasta que me agarró un error que cometimos, que algún día te comentaré, un error de logística, y 4 años en el bote. Bueno, y a lo que íbamos así rápido, que no ha sido rápido, ¿cómo chingados llegamos hasta aquí? Ese ciudadano que lo dejamos de lado, pero que si tú analizas estos 40 años de manipulación, encontrarás tú que pasa el 68 y ese ciudadano que nos apoyó esos 4 meses regresó a sus actividades habituales.
diarias. Regresó a su costumbre. ¿Por qué? Porque estaba educado de esa manera. Éramos los revoltosos y empieza la construcción de una narrativa sumamente eficaz, al grado tal de que no le hicimos ni cosquillas. Claro, ahorita dicen, la democracia empezó el 68 y no es cierto. El proceso de construir la democracia en este país es un proceso que empezó mucho antes y va a durar muchos años. Voy a salirme por algo muy frívolo antes de continuar. ¿Tú oíste el éxito que fue esta canción de Shakira a Piqué? Correcto, efectivamente. Mi señora me estaba explicando y hoy que estaba comiendo, pues yo le decía, oye, ¿y quién es esta señora? Y entonces salió el tema de la edad. Ajá. Entonces me dice, no, pues ella tiene 40 y tantos años. ¿Y cuántos tiene la joven causante de este desaguisado? ¿La mitad? Es que en la canción dice que 2 por 2 son 4 y no sé qué. Ella es 22 y ella vale por 2, ¿no? Por 2, bueno. Entonces, bueno, pues resulta que tú me imagino que fuiste rock and rollero, te tocó la época en la que se ponían los discos al revés. Ah, claro, y entonces claro. oías unos mensajes ocultos. Diabólicos. El maligno está ahí. Sí, por supuesto. Sergio Andrade decía, tienen que obedecer, tienen que... Bueno, claro. Resulta que tenemos a alguien que sabe leer de esas cosas. Y descubrimos que la canción de Shakira tiene un mensaje maligno, oculto. No maligno, pero tiene que ver con la 4T. Ah, muy interesante. Ya salió una versión parodia con Derbez y su mujer muy chistosa. ¿Correcto? Pero nosotros tenemos al verdadero decodificador. Quiero que oigas esto. A ver. Esto sí es una primicia, ¿eh? Completa. Aprecias como tú. Aprecias como tú. Ya no me subí al avión, era en el AIFA, no quiero otra decepción. Tanto que te das de campeón y ya que fuiste presidente, dice tu peor versión. Sorry, Andy, hace rato que nos mientes, tienes otros datos. Un pueblo tan chingón no está pa' un novato. Un pueblo tan chingón no está pa' precis como tú. Pa' precis como tú. No sabes gobernar y por eso estás con tu doble moral y lo del bienestar. Eso es pa' que te mortifique, miles de muertos y en tu sexenio tus detentes no funcionaron y la pandemia no la domaste. Tus complejos aparecen si se te critica, el poder se cuestiona, perdón que te trompique. Nos dejaste de vecina delfina, que dinero a rutina, cobro 10 Fuentes Coco, la sacaste de la cepa para una gubernatura, quebrar todo lo que quieres una candidatura. Fuchi, caca, son tus mañaneras con Morena, ya todo escasea. Fuchi, caca, son tus mañaneras, Claudia y neta es igualita que tú, pa' precis como tú. No sabes gobernar y por eso estás con tu doble moral y lo del bienestar. Ese tal Gatell es un asco, es otro Mengele, hazme caso. El desabasto Andrés mata a los niños ya, con tantos disques supuestos retrasos. No sé ni qué es lo que te pasó, con ese ego ya ni te distingo. Ja, 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 tú te crees Dios, no te rezo ni en domingo. Cambiaste los pinos por palacio, vas acelerado, dale despacio. Ah, me canso ganso, pero trabaja en la tarde un poquito también. Tú no me haces el güey, y ni que fueras un rey. Violas la ley, y tus esbirros muy lindos, la barba en palacio te hacen muy bien. Fuchi, caca, son las mañaneras con Morena, ya todo escasea. Fuchi, caca, son las mañaneras y un pueblo tan chingón no está pa' precis como tú. Pa' precis como tú. No sabes gobernar y por eso estás con tu
papito, ya está. Como dicen... Papresis como tú. ¿Qué tal, No. No aquello sabes gobernar. Es que el que le movió a eso y encontró eso es un genio. ¿Qué cosa? Es un ¿Qué mensaje interesante. Yo creo que todo mexicano que quiere a su país debe aprenderse ese texto, esa canción. Pero por supuesto. Pero ya, que sea éxito. Si hubiera el Hit Parade viejo, ¿te acuerdas? Un pueblo tan chingón no está papresis como tú. No, bueno, ese es mortal de necesidad. Esa frase. No. Claro, es un estocadón. Así es. Evidentemente Hasta estamos aquí hasta la empuñadura, diría. Te preguntaba, ese ciudadano regresó a sus hábitos. Así es. ¿Y en qué momento estamos? ¿Por qué estamos en donde estamos? Ahí te va, rápidamente, ahora sí. En 1988, cuando gana Salinas de Gortari y su ejército de tecnócratas, México había tenido puros gobiernos de políticos. Y presumían... Nada más como paréntesis, ¿están mal o bien los tecnócratas? Están muy bien. Ok. Muy bien, porque el problema no es de conocimiento, sino es de actitud. Vale. Los políticos, te has de acordar, por las lecturas, eras muy joven tú cuando se empezó esto, el 88, su gran mérito era que el país... fue la primera vez que yo voté. Bueno, más a mi favor. Eran México legal, México pacífico, no hay golpes de Estado, las elecciones, y eso era su motivo de orgullo. Cuando, al mismo tiempo, decenas de millones de mexicanos se morían de hambre, estaban en la miseria, marginados, etcétera. Siguen muriendo de hambre. Vamos allá. Entonces, ¿qué pasa? Esos tecnócratas, encabezados por Carlos Salinas, es los que el Estado mexicano envió a prepararse al exterior. Todos ellos, desde Aspe, Serrapuche, Guillermo Ortiz, toda esa playa de tecnócratas se educaron en las mejores universidades de Estados Unidos en materia económica. En Chicago, Harvard, MIT, etcétera. Muy bien. Ellos entendieron los cambios que eran obligados en el mundo, pero las condiciones no había de parte de ese ciudadano o de parte de un sector importante de la clase política, Bartlett, se cayó el sistema, etcétera, etcétera, pero las necesidades políticas decían, hay que sacarlos a estos y meter a estos porque si no este país... O sea, eran necesarios los tecnócratas. Muy bien, entra en el 88 y empieza un proceso de modernización profunda del país. Y al decir transformación y de modernización, significa, por supuesto, económico. Por supuesto, y político también. Vienen las primeras reformas electorales, viene la legalización del Partido Comunista, la incorporación al Congreso de partidos de izquierda, y viene un nuevo país. Evidentemente, los cambios estructurales no se dan de la noche a la mañana. Y empieza la incorporación a la OSD, a la globalidad, a la apertura económica, hubo perdedores, ganadores, etc. Y 30 años después, en un gobierno como el de Peña Nieto, que se llevaron a cabo las reformas constitucionales profundas después de la Revolución Mexicana, como es el caso de la reforma energética, que era un tabú. ¿Y qué hicieron los tecnócratas en estos 30 años? Sentirse orgullosos de lo que habían logrado. En modernización de la economía, incorporación por aquí y por allá, y vamos, y que la globalidad viene en la marea y va a subir a todos, a un yate lujoso, pero a una lanchita pedorra, ahí. ¿Y qué pasó ahí? Que volvieron a dejar a aquellos. No obstante los esfuerzos que hizo Salinas. Sí, esa persona que se para a las 4 de la mañana para tomar un camión, que lo lleva un segundo, tercero, cuarto, quinto y lo acerca a su trabajo, efectivamente, nunca los han volteado a ver. Así es. Nada más, y una pregunta rápida para llegar a esa conclusión. ¿Es real que López Obrador los voltea a ver porque de verdad se ocupa y se preocupa por ellos? ¿O es nada más para usarlos? Como diría don Jesús Reyes Heroles, lo que diga mi dedito. ¿Por qué? Porque los tecnócratas cometieron el mismo error de los políticos, creyeron que con eso las cosas iban a cambiar automáticamente. Y eso no es cierto en ningún país, en ninguna época. Pero eso fue un caldo de cultivo fértil
para que un demagogo, un populista, un mentiroso y perverso que se ha descarado hace unos cuantos días cuando dice, es que apoyar a los pobres no es por justicia o por allá, no es porque es simplemente rentabilidad electoral. Nomás le faltó es una estrategia política. ¿Cuál es esa estrategia? Yo les doy miserablemente una miseria de dádivas, etcétera, pero para cuando yo los necesite, dice él, ahí van a estar y van a apoyar. Para mí, pero ustedes van a seguir sumidos en esa pobreza, por van a seguir supuesto, buscando ese camión de las 4 de la mañana que los va a acercar a un segundo, tercero, cuarto, quinto. Con un agravante. En aquellos años, tú podías tomar el camión a las 4 de la mañana y no te asaltaban. Llegabas a tu trabajo. Sí, había asaltos y eso, pero resulta que hoy te subes un camión y no sabes qué te va a pasar. Esa es la gran diferencia, producto de 4 años de una impunidad total, prácticamente hablando, a los grupos delincuenciales. Y eso ha puesto... ¿Pactó con ellos? Yo creo que sí, al menos con ciertas cabezas. Se habla de que el apoyo, porque este individuo, ¿cuántos años tiene haciendo campaña? No, toda su vida. Y con 200 pesos en la bolsa, yo quisiera que me diera un billete, cuando es una copia fotostática a color de esos billetes. ¿Está siguiendo la agenda del Foro Sao Paulo? No. ¿No? El Foro de Sao Paulo es ya más bien el petate del muerto. ¿Cuántos países en América del Sur han llegado a ganar una elección como consecuencia del Foro de Sao Paulo? Ninguno. Bueno, o sea... Ninguno. Todo lo que he leído yo, pues la izquierda de América Latina, pues surge a partir de ahí, ¿no? No. La izquierda de América Latina... La que está en el poder de ahorita. Sí, bueno, sí. Pero eso... A raíz de la caída del muro de Berlín en el 89 de acuerdo. y del 91 la perestroika. Pero no por el Foro de Sao Paulo. El problema con América Latina, ¿cuál es? Otra vez, ese ciudadano que hemos formado, arraigado en esos clichés acedos de los años 60. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues simplemente... somos animales políticos. Estoy de acuerdo, así es. Pero hay políticos profesionales, pero se nos ha olvidado que somos políticos realmente nosotros como ciudadanos. Te voy a comentar un símil que es lo que me ha llevado, aunque muchos me han criticado, pero muchos más me han apoyado, a incorporarme al PRI. Acabo de leer un libro muy interesante que lo puedes conseguir ahora que regreses a Miami, que se llama Politics for Power. La política es para obtener el poder. Y este analista, es un individuo especialista en sociología, dice, ahorita se ubica en Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Dice, esta gente que dice que hace política no es así. Es un hobby el que practica. Y pone el ejemplo, algo casi poético, es como el Super Bowl, dice. Hay millones y millones de norteamericanos que hablan del Super Bowl. ¿Cuántos ha habido? ¿Quiénes lo han ganado? Y se saben todo, las estrategias. Estadísticas y todo, pero nunca han bajado al emparrillado a jugar un Super Bowl. Entonces, ¿qué hay que hacer para decir que hago política real? Bájate al emparrillado. ¿Qué significa? Esa sería la política profesional. Pero como ciudadanos, como ciudadanos, que hacer? Eso. ¿Bajarnos al emparrillado? ¿Pero cómo? Evidentemente no hacerte político profesional, pero inscribirte en un partido. Hay gente... ¿Cuál es la ventaja o desventaja? Pues que constitucionalmente son los únicos, primero, son los únicos que en la Constitución se establece que pueden proponer candidatos. Si tú no ganas un número de candidatos que influyan en la elaboración de leyes, en cambio de leyes, en modernización del aparato jurídico, si no tienes gente tú en el Congreso, las leyes van a seguir siendo las mismas. Requieres de un partido político para poder hacer todo lo que tú quieras. Efectivamente. Okay. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como ciudadano hay que inscribirnos en uno. Así es, y te voy a decir por qué. Es común en estos opinantes estrella que tú conoces y yo también, dicen, es que el PRI debe hacer esto, es que Morena debe hacer esto. Oye, le digo, ¿eres militante tú? No. Entonces, ¿quién te habló? ¿Te contrataron como consultor o estás de glúteo veloz opinando a lo baboso? Una para que la gente no se quede, cabrón, puso una bomba en el PRI y ahora se inscribió en el PRI. Bueno, ¿Qué te hizo inscribirte en el PRI? ¿Qué me hizo? Bajar al emparrillado. Pero pudiste haberte inscrito en el PAN, de acuerdo, en el PRD. Hice un análisis de esos 3 partidos, PRD, PAN y PRI. Ni siquiera tuve
Sí, por accidente, partiduchos Movimiento no. Ciudadano, no, estamos hablando en serio, ¿no? El problema del PRD, como dice Juan Ignacio Zavala, todos los militantes del PRD caben en un elevador, es decir, es un partido casi testimonial. Entonces, ¿qué vas a influir ahí? Pues hay mucha gente que conozco que no. Hay que incidir en esos millones de mexicanos. El PAN y el PRD quedan. El PAN es un partido sumamente cerrado, no abierto a la sociedad. Aunque digan ellos que hay que abrirse a la sociedad, es un partido, si tú dices quiero inscribirme en el PAN, pregunta cuáles son los requisitos, qué los cursos, qué el examen y eso. ¿Y en el PRI nada más te inscribes? En el PRI nomás te inscribes. Entonces, ¿por qué en el PRI? Porque el PRI, con todos sus defectos, el PRI y su papá y su abuelo hicieron este país. Sí, de acuerdo. Podremos decir... no, pudieron haber robado hijos de puta, todo lo que sea, tú quieras. pero hicieron este país. Pero este país tú no te puedes las vías de explicar. comunicación existen, seguro las carreteras, social, todo, sí. Señores, que sí, como tú dices, robaron y quizá lo sigan haciendo, pero el PRI construyó este país. Desde Banco de México con calles, Comisión Nacional de Irrigación, que devino en Comisión Nacional del Agua, el Seguro Social, el ISSSTE, etcétera. Señores, ahí es donde hay que entrarle. ¿Por qué? Y encontré en el PRI una cosa que se llama Instituto Reyes Heroles, abierto a la sociedad. Es decir, tú puedes llegar, dar una conferencia e invitas no solo a priistas, sino a la sociedad, al que quiera, al ciudadano, efectivamente. Entonces dije yo, aquí soy. Okay. Entonces yo dije, señores, yo sé hacer esto, yo tengo esta experiencia y yo vengo a ponerla al servicio. O sea, los ciudadanos deberíamos de inscribirnos en un partido político. Cualquiera de los tres, el que quieras. Y no para hacernos políticos Por profesionales. supuesto que no. Votar. Con una hora que tú le des a ese partido a la semana, estás cumpliendo y estás ayudando a los otros. ¿Por qué? Porque vas a llegar tú con una visión que probablemente ese trabajador, perdón que te señale, que sale a las 4 de la mañana, no tiene tiempo para pensar en eso. Pero tú, él, mira, ¿sabes qué? La tranza está así. Estos señores se acabaron tantos cientos de miles de millones de pesos en dos proyectos que no tienen pies ni cabeza. El Tren Maya, Dos Bocas. Y estas personas acabaron con las escuelas de tiempo completo, las guarderías. Con todo. Y tienes ahí todos elementos. Dime algo, porque criticar y decir que todo está mal, pues es bien fácil, ¿no? No. Una cosa, algo que haya hecho bien Morena estando en el poder. Y ha hecho una cosa que es no solo bien, la ha hecho muy bien. Ok. Darnos cuenta del peligro de gobernantes o de políticos demagogos, mentirosos, ignorantes e incapaces y que tienen la mente puesta en el pasado. Y de verdad, para el país, o sea, eso estoy de acuerdo contigo, pero algo que hayan hecho bien. No, nada. Y reto a alguien que me diga que han hecho bien en economía, en educación, en las relaciones exteriores, en infraestructura. A ver, díganme algo. ¿Qué pasa si Morena sigue en el poder en el 24? Agarremos piedras, diría el clásico. El país no aguantaría 6 años más de una gobernación como la de este. Para la gente que nos escucha, ¿por qué? Yo sé, ya dijimos que el PRI construyó este país. ¿Por qué sí aguantó tantos años del PRI? Porque las condiciones del mundo eran otras. Y estamos hablando de aquellos años de una economía cerrada. México prácticamente... La economía se abrió. Se abrió. Ya cuando tú te abres, entonces hay un influjo de ideas nuevas, diferentes. La gente viaja. La gente sale y tiene estos instrumentos del diablo que son los teléfonos inteligentes, porque parece que en este país solamente hay 2 cosas inteligentes: esos teléfonos y los edificios. Los demás somos un atajo de pendejos, ¿no? Porque dicen, este es un edificio inteligente. Chingada. Sí. Y los teléfonos, entonces quiere decir que el resto de los mexicanos son una sarta de pendejos. Creo que no es así, ¿verdad? O sea, seamos más animales políticos y menos animales. Exactamente, así es. ¿Por qué? Porque estamos obligados a ejercer eso que nos diferencia del resto de los seres vivos, el raciocinio. Ese es el instrumento, ese es lo que le teme el bulto.
Eso es a lo que le teme, a la que tú gente que pienses, piense. a que piense. Y no estamos hablando de que piense para mandar una nave a Marte, no. Que piense. En Que su sepa pensar realidad. por sí mismo. Así es. Y que no se deje influenciar, y que no sea un adoctrinado, y que no Así tenga, es. y que no tenga un pastor que le no esté diciendo sea, qué es lo que tiene que hacer. Que no sea siervo con S. Si quieres ser siervo con C, ese es otro problema. No, ¿no? pero además debes de ser siervo con C para poder seguir a un pastor, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo, ¿verdad? O sea, así es, ¿verdad? Entonces, pues mira, de este ser inteligente, Ajá. eres de los más inteligentes que conozco. no. De los más, de las personas, como lo dije al presentarte, que más hablan español. Gracias. Y es un placer y te agradezco profundamente desde el fondo de mi ¿Sabes? corazón que hayas venido a este programa y que además, así como ven que platicamos él y yo, hemos platicado muchas veces. Muchas veces, Entonces, así es. Entonces créanme que yo he aprendido y me he instruido y me he educado a través de la voz, de la mente de don Ángel Verdugo. es muy generoso, es muy generoso. Gracias. Gracias a ti. Gracias, priista. Y digo una cosa, y lo digo, además dije, y me incorporo sin la mínima reticencia, sin vergüenza alguna, consciente No. y dispuesto Se a apoyar. entendió muy bien. Y quiero decirte una cosa que probablemente no recuerdes tú, porque no la viste o estabas muy chico. En Nimevisión había un programa La Cosa, donde Sí, participaba mi papá, tu papá. lo vetan en Televisa, Efectivamente. Salinas de Gortari le pide que se vaya Así es, a allá. Imevisión. Entonces hay no sé cómo se dice, no es sketch. Sí, es un sketch, era un sketch. sketches. Entonces está un farol encendido y está una persona ahí en cuclillas sentada con un zarape cubierto, ¿no? Y en eso pasa una persona bien vestida y todo, y lo ve con desprecio y dice: indio flojo, eres un holgazán, ignorante, levántate ya ahí, y sigue caminando. Y en ese momento la cámara enfoca a ese indígena ignorante, quita el zarape y está leyendo el Quijote de la Mancha. Nada más. Nada más. Es decir, ese era tu papá, Héctor Suárez. Sí. Y has heredado esa actitud, esa disposición a hacer como ciudadano real activo lo que debemos hacer. Pues no veo cómo hacerle de otro modo. No podría estar en paz Así conmigo es. si no hago esto que hago en las redes sociales y en la vida. Así es. En la vida diaria, Ahora nada incluso. más me falta inscribirme en un partido político, tendría que analizar. Piénsalo. Es decir, y puedes ir a cualquiera Sí, de los tres. sí. Cualquiera, ¿verdad? No Lo es haré. obligación. No, lo haré, porque es. yo sí tengo muchas ganas de seguir siendo Así un animal es, político y no efectivamente. quedarme en un Así animal. es. Y hay que hacerlo porque es la única vía en que podemos incidir, porque dicen los partidos, corruptos y esto. Tú eres decente, tú eres honrado, éntrale para que pelees ahí. Exacto. Y a sacar a esos corruptos. No, es que yo tengo mi trabajo, ya valió. Bueno, don Ángel, es usted un Homo sapiens sapiens, resapiens. Gracias. Vamos rápido a otro corte rápido y ahorita regresamos con la editorial. El metro de la Ciudad de México tiene problemas. Lo dirige Claudia. El metro capitalino es uno de los más importantes del mundo. Por eso queremos hablar de nuestro querido, grandote, reciote y limpiezote metro. O como diría Chava Flores, transporta diariamente alrededor de 4.6 millones de usuarios. Esto es, desde su inauguración a finales de los 60. Cerca de 900 millones de pasajeros han viajado en sus vagones. O unos 100,000 o 250,000 millones si los hubiera contado Martí Batres. En el contexto de los Juegos Olímpicos y la entrada triunfal de México a la modernidad, Gustavo Díaz Ordaz inauguró el metro de la ciudad 54 años atrás, hasta que llegó Claudia. El pasado sábado 7 de enero, otra vez el metro sufrió un accidente. 2 vagones de la línea 3 del metro se estrellaron con el resultado de más de 100 heridos y el fallecimiento de la estudiante de Artes Plásticas de la UNAM, Yaretsi Adriana. Bueno, de hecho, desde que dio el banderazo Díaz Ordaz en el 69, el metro ha sufrido de 5 a 6 accidentes fuertes, pero solamente 4 de ellos han tenido términos fatales. En 1975, un choque en la estación Viaducto de la línea 2 dejó 31 muertos y 71 heridos. 45 años después, el 10 de marzo del 2020, en Tacubaya, un muerto. En 2021, colapsó la línea 12 en la estación Olivos con 26 fallecidos y más de 100 heridos.
¡Ah! Y un damnificado. Y el del pasado sábado 7, con el choque de trenes en el túnel del metro, entre las estaciones Potrero y La Raza. O sea, de los 4 accidentes fatales, 3 han sido en la administración de Claudia. ¡3! 3. Esta pinche vieja lleva más muertos que fines de semana en la ciudad. Y además, se le quemó el centro de control. O sea, en serio, aquí no le puede echar la culpa al puto tiempo neoliberal, ni a Ciro, ni a Krause, ni a Loret, ni a su puta madre. O sea, la izquierda gobierna esta ciudad desde que Abraham Mendieta se metió al closet. Vamos por partes. La ex de Imas, como le dice Ahumada, andaba de gira por Michoacán, en Morelia, para ser exactos. Las leyes dicen que en acción ilegal proselitista. Ella dice que enseñando a los morelianos los éxitos de su administración. Y la pinche banda, ya saben cómo es, dice que andaba tratando de convencer que la de los espectaculares era ella y no Teo González. Bueno, a la hora de iniciar su charla, ocurrió la tragedia del metro. Martí Batres rápido fue al lugar de los hechos, acompañado por el director de la línea, Guillermo Calderón, y el jefe Harfuch. Pero los que llegaron más rápido fueron los gobernadores morenistas con tamaños, pinches desplegados, solidarizándose con Claudia. ¿Y las víctimas? En serio, ¿y las víctimas? Como dice el meme. Y luego dicen que no politicen. ¡Ah, qué huevos! Claudia se regresó a la Ciudad de México en helicóptero. ¡En helicóptero! O sea, ¿cómo chingados en helicóptero si fue a un acto particular, en su tiempo particular, a un evento suyo particular? ¿Quién chingados le pagó el helicóptero en particular? Es que cualquiera podría haber pagado el helicóptero, ¿no? Digo, porque si se lo prestó el gober de Michoacán, ¿no especulado? ¿No especulado si andaba en un evento particular? Y si no fue él, entonces pues podemos especular, ¿no? A lo mejor el helicóptero se lo prestó Ahumada. No, Ahumada no, porque pues Claudia ya no está casada con Imas. Ovidio. Bueno, no, porque ese ya no es amigo. Bueno, a la chingada, el Espíritu Santo. A ver, regresemos al desastre del metro. Aterrizando en el helicóptero, Claudia por fin se dio una vuelta por el accidente. Andaba ahí por los 7 hospitales, viendo a las víctimas, como si estuviera haciendo la visita de los 7 templos. Y aquí podemos constatar que la jefa de gobierno es todo menos mensa, porque en su visita a los hospitales no se fue en metro. Ya ustedes escucharon que ya le dejó la investigación a la Fiscalía de la Ciudad de México, a la supuesta Fiscalía Autónoma de Ernestina. ¿Y qué fue lo primero que hizo la fiscal de la ciudad? El 11 de enero, 4 pinches días después de la tragedia del metro, dan una conferencia donde anunciaron que rápido armaron un operativo y que detuvieron a los supuestos autores materiales. Y ustedes se preguntarán, ¿del metro? ¡No! Del pinche caso de Ciro Gómez Leiva. ¿Es en serio? ¿De verdad? ¿Una cortina de humo? ¿No se les hace sospechoso que exactamente cuando la ola de indignación arrecia contra la jefa por lo del metro, Ernestina le sale con un operativo sobre el caso de Ciro? No, ya nomás faltó decir, oigan, va a haber más avances del atentado de Gómez Leiva, nomás dejen que se nos vuelva a caer el metro. Se la voló. Pero usted se ha preguntado por qué nadie cree en la fiscal. A ver, punto número 1. Pues porque Ernestina se puso del lado de Hertz contra su cuñada. Punto número 2. Porque Ernestina exoneró a la exdirectora del metro y comadre de AMLO, Serranía, cuando se les cayó la línea 12. 3. Nadie cree en Ernestina porque le dio pase de buena conducta a la magistrada plagiaria. Ahí deberíamos de poner un nuevo eslogan, ¿no? Por mi plagio hablará la UNAM. No, pero no se preocupe, no se preocupe. Ernestina, acá tu pelón te va a ayudar pues voy a trazar la línea de investigación. Ahí te va. Vamos a ver, de aquí para acá, aquí, estoy trazando una pinche línea de investigación. ¿Qué creen? Yo soy detective. Tengo espíritu de Arthur Conan Doyle. A ver, aquí está. ¿Qué estás haciendo? Enséñalo, pelón. Ahí está su pinche línea de investigación. ¡Ay, verga! ¡Son la misma! Bueno, y con ese gran corazón que le caracteriza a nuestro presidente AMLO, al enterarse de la tragedia de la línea 3 del metro, debo admitir que sí se vio pues humanista, ya saben, mostró su lado humano y se solidarizó también
pero con Claudia. Y sí, también quiero aprovechar, porque se alborotan los sopilotes, con todo respeto. Quiero aprovechar para expresar mi solidaridad, mi apoyo, todo lo que necesite el gobierno de la ciudad y la jefa de gobierno, que es una mujer trabajadora, íntegra, honesta. ¿Íntegra y honesta? ¿Claudia? Pues la única que se lo creyó fue ella. Porque por más que usuarios, sindicato, videos, gritos, accidentes e infinidad de testimoniales que nos indican que la causa más probable del accidente es la falta de mantenimiento, Claudia le dio nombre a la confianza del presidente y como alumna de la maestra Marta de la Facultad de Derecho de la UNAM, plagió el complot del señor de Palacio y lo transformó en un pinche sabotaje. O sea que entonces hay un pinche sabotaje. Han venido ocurriendo en los últimos meses episodios que nosotros catalogamos como fuera de lo normal. Y por esta razón, el día de ayer por la tarde me permití hablar con el presidente de la República y solicitarle la presencia de la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México. Esto fue aceptado de tal manera que a partir de hoy, de las 2 de la tarde, y agradezco el apoyo, la Guardia Nacional estará presente en las estaciones del metro y en algunas otras instalaciones con 6,060 elementos. Y después del sabotaje, militarizas. Ya ni la chingan, ¿eh? O sea, Díaz Ordaz por lo menos fue más discreto. A ver, vamos por partes. La referencia histórica del vocablo sabotaje viene de la palabra francesa sabot, que son los zapatos suecos, ya saben, estos pinches zapatos grandotes de madera que conocemos aquí en México. Exacto, esos que suenan así. En el siglo XVIII, un grupo de obreros textileros colocaron sabots en las máquinas para obstaculizar determinadas empresas por arengas laborales. Y así nació la palabra sabotage. Dicho esto, encuesta rápida. A ver, si fueras anti-4T, ¿qué objeto colocarías en las vías del metro para sabotear? En serio, ¿qué harías para que la carrera de Sheinbaum hacia la presidencia se fuera a la chingada? ¿Qué aventarías? 1, pues unos jabones de Noroña, ¿no? Digo, aunque ese cabrón no los conoce. Número 2, colocas a Citlali. O bueno, la avientas, o la ruedas. 3, ya ching su madre, avientas los vestidos que utilizó la no primera dama en la cumbre. ¡Eso! Miren este. No, en serio, miren este pinche vestido. O sea, no mames. La pinche bruja del 71 se queda pendeja. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Están espantosos, ya ni la chingan. A estos pinches vestidos sí los deberían de aventar a las vías, pero por culeros. Miren este cuando recibió a los Trudeau en Palacio. Che, Beetlejuice se queda también pendejo. No, ya, me rindo. Qué cosa tan fea, neta, en serio. ¿Quién chingados le diseña los vestidos a esta mujer, ¿Cómo se llama el pinche espermatozoide largo que se pone unos pinches gorras espantosas? No, el espermatozoide es ese cabrón al que hay que darle de comer. Come, cabrón. Bueno, a ver, a lo nuestro. 6,000 elementos de la Guardia Nacional para cuidar a Claudia porque creen que hay un sabotaje. O sea, militarizar el metro, ¿de verdad? ¿Esa es la única respuesta de la 4T? Bueno, Díaz Ordaz balaceó a los estudiantes porque decía que había un complot internacional. Ustedes por un sabotaje pedorro a Claudia militarizan. Ya ni la chingan, en serio. No les sirvió de nada quitar las placas alusivas al expresidente en el metro. Ya lo rebasaron. Y por la derecha. El metro militarizado tendrá más guardias nacionales que 29 estados de la República. ¿Lo pueden creer? Unos ejemplos. Escuchen bien. 4,640 elementos de la Guardia Nacional en Michoacán, 6,000 en el metro. 4,500 elementos de la Guardia Nacional en Jalisco, 6,000 en el metro. 3,989 en Sinaloa, 6,000 en el metro. 100,000 millones de neuronas tiene el cerebro humano y hay uno en Palacio. Ay, bueno, nos vemos el domingo que viene. Ya casi es lunes.
Váyanse a dormir. Nos vemos la próxima semana. Esto fue todo. El Pelón en los tiempos de Atypical. Gracias.